Fin del espacio publicitario. Estamos nuevamente con nuestro programa Una mirada en el tiempo, como todos los jueves de 20 a 21 horas, por Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Pensa y Zulma Prina. Salud Marta, buenas noches, Carlos. ¿Todo muy bien? Bien. Bueno, comencemos a ver si hacemos algo interesante. Bueno, esperemos que sí. Cosas para comentar. Hay cosas para comentar, sí. Aquí nos mandó el señor Carlos Penela. Un oyente y amigo del programa que a veces ha venido como invitado. También, sí, estuvo acá con nosotros. Nos mandó un mail que parece interesante. Es el caso de una persona que está preocupada por su futuro familiar, enamorado de una dama y no sabe bien cómo manejarse, por su historia, ¿no es cierto? Hubo un cuento irónico y gracioso, me pareció que, bueno, tiene ingredientes dignos de lectura y agradecemos a Carlos Penelas el envío. Muy bien. Dice así: estimada doctora Elena, acuda usted para solicitar su consejo ante una situación muy seria. Me llamo Francisco. Tengo novia formal, a la cual amo honestamente y con la que pretendo casarme un día. Mi problema es el siguiente. Mi padre es capo de un cártel muy violento en una población de la periferia. Él conoció a mi madre en una casa de prostitución y logró sacarla de esa vida. Ahora ella tiene su propio prostíbulo con más de 50 mujeres y hombres y ya no tiene que ejercer ese oficio, aunque sí lo hace de vez en cuando. Es para mantenerse en la onda, como dice ella. Tengo 3 hermanos y 2 hermanas. Uno es diputado nacional, el segundo es sicario y ya tiene 24 cabezas cortadas en su haber. Mi hermano menor salió del armario hace unos años, es travesti y trabaja en un club alquilando su cuerpo al mejor postor. Mi hermana mayor acaba de casarse con su novia y tiene su propia empresa vendiendo piezas de coches robados. La menor trabaja con mi mamá aprendiendo el oficio desde abajo. Mi pregunta es la siguiente: ¿cree usted apropiado que le cuente a mi novia que tengo un hermano diputado? Bueno, la preocupación del relator parece seria. Sí. Hablando de diputados, mucha gente a raíz de esta nueva ley de blanqueos de capitales ha hecho preguntas, algunas irónicas, algunas serias, algunas quejosas. Acá hace 2 meses hablamos, Marta, del tema este, porque estaba hablándose de la ley de blanqueos y dijimos alguna cosa al respecto. Vuelven las preguntas, como la ley ya es un hecho, se sabía estos días que iba a definirse. Y nos hacen una pregunta, Marta, que tiene una difícil respuesta, pero sí darle un consejo a la gente. ¿Qué dice la gente? Los que hemos pagado impuestos regularmente, ¿cómo quedamos o qué ventaja nos van a dar o cuánto descuento nos van a hacer? Yo he pensado la pregunta, la cual parece bastante legítima, porque bueno, toda esta gente que durante años pagó impuestos regularmente, ahora ve que se puede blanquear el capital con muchas facilidades, sin ningún pago, no tiene una compensación. Yo creo, amigos oyentes y los que tienen dudas y me han preguntado su preocupación, creo que lo que ocurre es que el apuro con que los señores legisladores trataron el tema, porque es urgente, así parece para la economía del país, no han tenido tiempo de este detalle tenerlo en cuenta. Pero no tengo dudas que si los interesados le plantean a los laboriosos legisladores la cuestión, posiblemente se haga algún ajuste que permita compensar a aquellos que han hasta ahora pagado regularmente, lo cual parece legítimo. Esperemos. No está en mis manos dar respuesta a esto, no salió esto en la ley, por supuesto, pero nada impide que otra ley ampliatoria o modificatoria lo determine. No creo que se pueda hacer la modificación por el decreto reglamentario que va a existir para fijar los detalles de cómo opera esto, pero los legisladores están atentos a las preocupaciones populares, por lo cual seguramente algo van a hacer al respecto. Esperemos. Lo deseo.
Que así sea. Bueno, tenemos una mención de una muestra plástica. Espacio Y. Los invita a la muestra plástica Camino. La artista es Marina Peralta Ramos. La inauguración, jueves 6 de junio a las 19:30 y es hasta las 22 horas. El cierre es el jueves 11 de julio. Bueno, es una actividad no arancelada, o sea, gratuita. Repetimos, es el Espacio Y, lugar cultural, en Mansilla 2982, planta baja. El teléfono 4962-9402. Destaco, Marta, que esta gente trabaja muchísimo, continuamente, y en ese lugar que está ahí en Mansilla, ¿qué número? Mansilla 2982, planta baja. Es una casa recondicionada de un modo muy grato y donde trabaja muchísimo este grupo para difundir actividades culturales. Yo he participado en actividades artísticas, literarias, exposiciones de pintura, como estamos viendo ahora. Sí. Y bueno, merece nuestro apoyo y el aplauso porque trabajan muy bien y mucho. Ah, bueno, excelente. Muy interesante. Bueno, iremos a visitarlos entonces. Su directora es la licenciada Cristina García Oliver. Que trabaja muchísimo más que todos los demás. Bueno, los informes de lunes a viernes de 15 a 21 horas. Perfecto, bien. Repetimos el teléfono 4962-9402. Están invitados. Muy interesante. ¿Qué más tenemos, Marta? Bueno, seguimos con la música de Jujuy. Hace ya unos cuantos jueves que estamos pasando música del norte. Interesante siempre. Música que agradecemos siempre a Zulma Prina, que trabaja... que es la encargada de los textos que acompañan a los temas musicales. Desde que comenzamos con el programa hace 2 años, casi 2 años, Zulma no ha cesado de ocuparse de elegir la música, siempre bien elegida, y además traer unos textos que ilustran sobre los autores, los contenidos, las circunstancias. Así que Zulma Prina, muchas gracias. Así es. Bueno, en este caso, Tucuta Gordillo, que nació en Maimará, provincia de Jujuy. Conoció los misterios de la música andina desde muy chico gracias a su abuelo Félix, peruano, integrante de las grandes bandas de sicuris, de Yunguyo. Fabrica sus propios instrumentos, los une a su voz en canciones en quechua, aymara y español. Ahora escuchamos la canción La Espera.
Bueno, nuestros anunciantes. Almacenamiento, encuentro rápido de sus mercaderías, tenemos la solución a sus problemas de espacio. Estanterías metálicas, racks de paletización, entrepisos metálicos. Infórmese en www.estanteríasmetálicaslara.com.ar. En impresión de libros y manuales, Master Digital es el especialista. Impresión digital de última generación. Imprima sus libros sobre demanda, sin cantidades mínimas. Sistema rápido, sencillo y económico. Recordar, en impresión de libros y manuales, Master Digital es el especialista. Teléfono 46 56 90 62. También en Facebook, Master Digital Impresión de Libros, o pues se puede solicitar información a info@master-mediodigital.com.ar. Muy bien, para llamar a la radio al 43 72 28 41 y 43 72 30 61. Bueno, hoy contamos con un invitado especial. Martín Bermúdez, bienvenido al programa. Gracias, por muy buenas acompañarnos. noches y gracias por su bienvenida. Cuéntenos algo, Marta, de Martín Bermúdez, pero si lee todo, va a agotar el programa por todo lo que ha hecho este señor. Bueno, algo vamos a contar. Vamos a contar algo solamente. Bueno, el señor Bermúdez es periodista, conductor de radio y consultor de empresas, dedicado en la actualidad a temas de comunicación. Trabaja en la industria aerocomercial desde hace 28 años, desempeñándose como comisario internacional y desarrollando funciones gerenciales. La inquietud por aprovechar sus constantes viajes y su incansable curiosidad le llevaron a comenzar su carrera como conductor de radio en 1993. En un principio se dedicó a hacer notas de interés general a las principales capitales del mundo que luego emitía y comentaba al aire. En 1996 conjugó su experiencia en management con la pasión por la radio, comenzando a realizar columnas de análisis en temas empresarios. En 2000 comenzó con su ciclo Te vas a acordar de mí, que se emitió hasta 2004 en la radio FM La Isla de Buenos Aires. Al mismo tiempo produjo otros formatos radiales como SNZ, Mañana Brava, Química, Emociones Nocturnas, La Colina de las Hadas y Soltando Amarras, siendo vicepresidente de la productora Librock Media. Comenzó a escribir en el 2004 en la página web de la emisora en la que trabajaba. Muchos de sus artículos han sido reproducidos en páginas web orientadas a temas políticos y de políticas de Estado y derechos humanos. Ha colaborado con la revista El Arca. Bueno, hay un montón de cosas interesantes, ¿no? Precisamente en 2004, en ocasión de comenzar la investigación sobre el caso de la persecución de Falun Dafa, decidió escribir un libro que representa su ópera prima y puede ser descargado gratuitamente, ingresando en, bueno, acá tenemos www es historiadesilencios.com.ar. Fácil de recordar. Claro. Bueno, fue presidente en Latinoamérica de la CIPFG, Coalición para la Investigación de la Persecución a Falun Gong, y vocero de la Antorcha de Derechos Humanos. Sus palabras acerca de la situación de derechos humanos en China con motivo de la visita de la Antorcha Olímpica a Buenos Aires han sido reproducidas por todos los medios nacionales y las principales agencias noticiosas del extranjero. Bueno, Muy bien, Martín no sé qué Bermúdez, yo tengo el gusto de conocer el grupo al cual usted pertenece, la Unión Argentina, porque he ido a alguna reunión y quedé muy bien impresionado por la forma, el proyecto que ustedes tienen en esas reuniones y luego el desarrollo que tiene este tipo de reuniones. Y después Marta, que también estuvo en nuestra reunión, nos va a dar su opinión. A mí me llamó la atención la manera en que, de un modo funcional, con mucho orden y profundidad, tratan temas concretos. Esto es una cosa importante porque uno está habituado a las reuniones caóticas, subjetivas, donde cada uno dice lo que quiere, no se escucha nada. Ejemplo de los cuales son los consorcios, es una costumbre nuestra. Bueno. Este desorden para no tener un objetivo, agotarlo y pasar a otro. Y ustedes tratan temas de actualidad, de política, de economía, locales o no. Los invitados hacen las preguntas, tienen un moderador. Se manejó todo en el caso que yo he visto, y supongo que son todos iguales, porque el mecanismo estaba montado.
se manejó un sistema en el cual todas las opiniones se respetaban, se dialogaba, habiéndose invitado siempre alguna persona que tenía alguna relevancia pública, gente con preparación, con experiencia, con actividades políticas, académicas, gremiales. Soportaron todas las preguntas que le hicieron, algunas elogiosas y otras críticas, y todo fue desarrollado de un modo civilizado. Eso me llamó la atención. Y bueno, por ese motivo hemos ya hablado acá mismo con el doctor Alfredo Castañón, que también participa de ese grupo, y hoy tenemos al señor Martín Bermúdez, que nos va a contar más sobre este tema, que a mí personalmente me impresionó muy bien y me gustó la idea de cómo manejarlo. Ahora le toca a Marta criticarlo. No, yo me sentí muy cómoda, pese a que, bueno, me enteré que era la primera vez que invitaban a una mujer. Parece que siempre son caballeros los que participan de las reuniones, pero igual me sentí muy cómoda. No sabía que ustedes discriminan. No era la primera vez, pero es infrecuente. Bueno. Es bastante infrecuente, no porque uno no pretende invitar mujeres. Lo que pasa es que el tipo de personas que nosotros convocamos para las reuniones a veces hace que algunas mujeres no quieran asistir, justamente porque es un prejuicio inverso, ¿no? Pero no hay nada en particular. Para nosotros nos honra que nos visiten, que en nuestra mesa haya mujeres, por supuesto. ¿Y qué opinaría? ¿Que a las mujeres no les interesan los temas que ustedes hablan? No, sí, por supuesto que sí, son importantísimas en el desarrollo de las ideas y de la sociedad. Y hoy en día yo creo que establecer diferencias, ya solamente marcar el tema de género me parece que es algo peligroso, es atrasar varias décadas. Sí. Nadie se lo plantea. No existe. Uno lo hace quizás en tono de galantería, el hecho de destacar cuando hay una mujer, porque sí, definitivamente, en una mesa, nosotros en Unión Argentina manejamos una mesa que es una herradura de hasta 40 personas. Y ese es el tope, y cuando se llega a las 40 personas que reservaron su lugar en la mesa, no entra nadie más. En general se ve que los hombres se apuran más, pero hemos tenido bastantes mujeres visitándonos, y simplemente es por galantería que uno destaca su presencia, ¿no? ¿Qué le pareció, Marta? Sí, a mí me pareció, estaba bien estructurado, todo se hacían las preguntas en orden, se respondían, trataban de no polemizar, ¿no? La persona, el invitado principal en este caso era Ritondo. Claro. Bueno, él respondía, desarrollaba todos los temas, y bueno, cada uno esperaba su turno para ir. Si quieres yo le cuento más o menos qué invitados pasaron por la mesa, y porque eso no es un secreto, ¿no? Pero igual le diría primero, Martín, ¿por qué llamaron Unión Argentina al grupo? Así se llama. Sí, Unión Argentina. ¿Tienen presidente, secretario? ¿Cómo se maneja? Sí, la preside, yo fui el primer presidente que tuvo Unión Argentina. ¿Cuántos años tienen? Unión Argentina funcionando lleva 3 años. 3 años. El primer presidente fui yo, después me sucedió el doctor Iván Lorenzo, y actualmente es el doctor Santiago Salvá. Todos los años cambiamos. Lo que no cambia, lamentablemente, a mí me traicionan los años de radio, es que la moderación del almuerzo lo hago yo, pero por una cuestión de ejercicio nada más. Claro. Manejo tiempo de radio me permite manejar eso, ¿no? O sea, en el caso de ustedes no hay reelección indefinida. No. No creemos. Eso es positivo. No creemos en eso. Es muy sano eso, por supuesto. Sí, por supuesto que sí. Los cambios vigorizan cualquier sistema. Por supuesto. Usted me preguntaba por qué Unión Argentina. Sí. Y el nombre es una idea fuerza. Nosotros entendemos, y ese es el espíritu de la convocatoria cada vez que armamos una mesa, que Argentina necesita unión. Y la unión no implica necesariamente que no haya disenso, pero el disenso puede expresarse de formas mucho más civilizadas que las que uno ve públicamente, y por eso también se convoca a la gente a ese almuerzo, porque pueden escuchar y hablar y preguntar directamente a importantísimos actores de la sociedad, sin tener el filtro de la interpretación que pueden hacer los medios. Se trate de los medios que se trate, ¿eh? Acá no estamos hablando ni de oficialismo, ni de oposición, sí, ni de corporaciones, ni nada. Siempre hay un color que se le da desde una edición, y nosotros le evitamos eso, porque es simplemente moderamos, dejamos que la gente pregunte, que el invitado haga su presentación, y a partir de ese momento justamente se convoca a esos actores importantes de la sociedad, porque lo importante es que reciban las ideas del invitado sin ningún tipo de filtro, saquen sus propias conclusiones y construyan sus ideas libremente. Y pregunto algo, ustedes tienen un moderador que hace las preguntas. Uh-huh. ¿De algún modo eso implica alguna censura a la pregunta, alguna limitación, un ordenamiento por lo menos? Un ordenamiento, pero no una censura. ¿La esencia no pierde la pregunta? No, nosotros lo que hacemos es ordenar. De hecho, nuestra mecánica, que está establecida por reglamento, nosotros lo reglamentamos cuando fundamos Unión Argentina, es cada invitado puede preguntar una sola vez.
no pueden dialogar entre sí y no puede repreguntar. Porque queremos que cada pregunta tenga el peso específico que tiene que tener. Si no, se convierte en diálogos y en general la gente que está alrededor de la mesa toda tiene ganas de hablar. Si no lo cortamos un poco, estamos mal. Correcto, sí, eso he notado. Sí, además algunos, la pregunta sí, va con un prólogo en muchos casos. Uh-huh. La gente explica su situación, su idea y después pregunta. Con lo cual, si no es muy extenso, está bien. Eso está interesante. ¿Cuánto duran las reuniones, estos almuerzos? Normalmente se convoca a la gente a las 13 horas, sí. Se hace se da una bienvenida con un cóctel, donde mucha gente se va presentando, porque va variando. Hay gente que viene prácticamente todos los almuerzos. Y a las 13:30 estamos en la mesa y a las 15 horas termina el almuerzo. Hay veces, ha pasado que hay gente que se quede más, son varios los casos de personas. Recuerdo Hugo Moyano se quedó hasta tenía que llegar a la CGT, era un día bastante particular, no recuerdo cuándo se hacía, y se quedó casi hasta las 4 menos cuarto. Juan Manuel Urtubey en su momento se quedó bastante después de las 3 de la tarde, Sergio Massa también, pero ya con lo que le estoy nombrando se da cuenta que no estamos yendo en una sola dirección ideológica, sino que estamos tratando de ser abarcativos, porque no hay ideas prohibidas. Me parece perfecto. Claro. Está bien, de todos modos, por ejemplo, Moyano es un hombre dialogador, después de las preguntas concretas. ¿Él dialoga llanamente con ustedes? Sí. ¿O sea, un hombre abierto? Es un hombre abierto que tiene un discurso acorde a la figura que él representa públicamente. Lo que uno no puede pretender, por más íntima que sea la reunión, que un Moyano en pantuflas. O sea, Moyano siempre va a mantener el papel, sobre todo en una mesa donde hay muchas veces importantes académicos, jueces, camaristas, diplomáticos, presidentes de empresas, que son los que después deciden. Es lo que esa idea del establishment, ¿no? Pero el establishment también tiene que meter sus ideas en algún lado y tiene que tener la posibilidad de hablar directamente. No todos los empresarios importantes de la Argentina hablan cara a cara con Hugo Moyano o con Sergio Massa o con no sé, ese es el asunto. Leonard Lanian, por ejemplo, hablando de justicia. Usted habla de empresarios, de la gente que está invitada, que están ahí presentes. Exactamente. Y aprovechan la oportunidad para conversar con quien sea. ¿Está bien? Sí, eso es el tema. Sí, pero eso es en la previa. Una vez que están en la mesa ya es todo ordenado y el foco, la atención va en el político o en el académico que invitamos. En general, invitamos políticos. Vino Sergio Huitis, vicepresidente de la DAIA. Nuestro primer invitado en su momento fue Eugenio Bursaco, cuando era jefe de la Policía Metropolitana. O sea, viene gente del peronismo disidente. Hay invitados del kirchnerismo también. No hay proscripciones. Y muchas veces, pobres también, los invitados del kirchnerismo, a veces muy callada y educadamente, escuchan críticas muy fuertes y severas al gobierno, pero de eso se trata Unión Argentina. Un espacio donde logremos no pelearnos. No, pero yo noté el día que estuve yo, estaba Cariglino. Ajá, Jesús Cariglino. Jesús Cariglino. Efectivamente, hubo gente que lo criticó con las preguntas, lo cual no significa nada que sea cuestionable. Uh-huh. No creo ninguna tensión, ninguna incomodidad, y el invitado, con mucha grandeza, contestó cualquier pregunta a unas críticas más severas. Uh-huh. Uh-huh. Como debe ser, ¿no es cierto? Lo que nosotros le decimos siempre al invitado es que él tiene derecho a no contestar si alguna pregunta le incomoda. Y justamente a los comensales, que son los que preguntan, le decimos, ellos pueden preguntar lo que quieran, pero el invitado tiene todo el derecho del mundo de negarse a contestar alguna pregunta que resulte incómoda, eso desde ya. Correcto. ¿Qué objetivos tienen ustedes con este esfuerzo que es tan interesante? Cuando uno se pone a pensar, pues yo dije, Unión Argentina es una idea fuerza. En realidad, las cosas tienen etapas que... Primero hay una visión para desarrollar algo, pero una visión sin propósito no tiene sustento. Y al propósito hay que sumarle la pasión. Nosotros lo que pretendemos es, desde Unión Argentina, generar otra visión de la política, otra visión de las cosas, que nuestros invitados realmente entiendan que lo que nosotros les queremos ofrecer es un núcleo de conexión donde ellos puedan rehacer sus ideas. Después cada uno en la actividad que tenga, ya sea un profesor en la universidad, o un empresario, o un diplomático, o un juez, se va con una idea formada. Las ideas siempre tienen resultados sinérgicos en países jóvenes como el nuestro. Entonces, uno tiene que seguir sembrando ideas, porque más allá de lo que pueda haber dicho en algún momento de la historia, infaustamente alguien ha dicho, están muertas las ideologías, no, están vivitas y coleando. Lo que uno tiene que evitar es justamente que las ideologías, o la forma de discutir las ideologías surgen de ideas. Entonces, la génesis de la ideología está en una idea, ni más ni menos que eso. Yo quiero pensar, Martín Bermúdez, que esto de la muerte de ideología significa, en mi visión,
que están muertas las ideologías como religiones, como dogmas, como cosas fanáticas. Que las ideologías pueden existir en la medida que sean dinámicas, discutibles y conversables. No pueden existir como religiones, como cosas que no se puede discutir porque está planteada cerradamente y no hay más que discutir. Eso es fanatismo. O dogma, si quieres llamarlo de otro modo. Sabe que yo pertenezco a una sociedad de muchos que tiene muchos siglos ya de existencia, Sí. en la que reivindicamos el libre pensamiento. Y el libre pensamiento no es ni más ni menos que el predominio de la razón por sobre cualquier creencia dogmática. En realidad los dogmas, yo acepto los dogmas que pueda tener cualquier institución hacia adentro. Lo que nos parece inaceptable a los librepensadores es justamente que ese dogma trate de ser impulsado para lograr una presencia hegemónica en cualquier sistema, cualquier sociedad. A eso me refería yo. Esa es mi inquietud cuando se hablan de ideas que finalmente quieren ser indiscutibles. O sea, todas las ideas se pueden plantear y deben soportar la discusión, por validez o no, racionalmente. Yo creo que las ideologías están muertas como fanatismos. Llámese fascismo, llámese estalinismo, son cosas que han caído porque eran de posiciones de personajes que habían creado un fanatismo de decir indiscusión, no se podía discutir sus planteos. Eso debe estar muerto, ojalá. Son deformaciones. El ser humano tiene una propensión bastante marcada a ir dándole un cariz exagerado a las cosas y a llevarlas a soluciones casi patológicas. Cualquier buena idea puede ser convertida en un desastre para la humanidad si es utilizada por personas que tienen un sistema de valores complicado. Y ojo que estoy hablando de sistema de valores y no estoy hablando de moral, ni de moralinas, ni ninguna cosa perimida, y mucho menos de ética, acuerdo. que es un material muy elástico, la Sí, ética, sí, ¿no? Cada uno correcto. tiene la propia. Correcto. Pero los sistemas de valores, uno tiene que... Hay un primer valor que uno debe concordar, que yo entiendo que es el valor fundamental del hombre, que es la vida. Todavía la humanidad no ha logrado un acuerdo sobre el valor de la vida. Imagínense si todavía tenemos que caminar. Sí, por supuesto. De todos modos, vamos a pasar un poquito de música, pero dejo una pregunta para después y Marta va a preguntar también algo luego. Yo creo, y corríjame o amplíeme si puede, Martín, cree que esto de los fanatismos que nacen de ideas, porque finalmente los fanáticos tienen alguien que los hace fanatizar. La gente no está dispuesta a crearse mitos fanáticos porque sí, alguien los guía a eso. Tengo para mí que siempre desde el poder quiere alguien que se cree infalible crear fanáticos que lo sigan a muerte, a ciegas, sin discutir. Si está de acuerdo o no, después me dice. Muy bien. Bueno, durante 12 años Gordillo integra el conjunto del maestro Jaime Torres y llevan entonces la música andina por el mundo. Participa también en la muestra etnomusical de Antiguas Razas junto a Domingo Cura, la poesía de Jaime Dávalos y la escenografía de Antonio Berni. Escuchamos ahora una marcha de sicuris, indiecitos latinos.
Nuestros anunciantes. Hay un lugar donde los sueños de los autores se hacen realidad. Compañía Editora de La Matanza. Publicamos libros con ediciones de calidad sin cantidades mínimas. Sumamos valor a tus escritos con la posibilidad de presentar y difundir tu obra. Compañía Editora de La Matanza cuenta con distribución propia y la experiencia para que el sueño de publicar tu libro se haga realidad. Compañía Editora de La Matanza. Concertar entrevistas al 46 58 01 20. Bien, ahora seguimos con nuestro invitado, pero antes mencionamos el correo electrónico de Zulma Prina, por si se quieren comunicar, es zulmaprina@yahoo.com.ar, y para llamar a la radio al 43 72 28 41 y 43 72 30 61. Vuelvo al tema que estábamos conversando, el tema de las ideologías. ¿Están muertas las ideologías? ¿Qué quiere decir eso? Para mí ideologías es un conjunto de ideas, ¿no es cierto? Uh-huh. Ideas que se estructuran, se arman y de lo cual podemos creer por muchos motivos, ¿no es cierto? Porque teóricamente son adecuadas, porque nos parece adecuadas para el manejo del país, de una vida y todo lo demás. Lo que debe estar muerto, o debería estar muerto, y así me gustaría que ocurra, es que se haga de la ideología una religión así fanática. Y creo que estos fanatismos son creados desde arriba, desde el poder. Porque la gente no está naturalmente dispuesta a pensar sentada en un café o familiarmente, de acá en más, 2 más 2 son 5 y se acabó, no se discute más. La gente racionaliza, aún la gente que no tiene el oficio de racionalizar o discutir, digamos, cuestiones ideológicas. La gente tiene sentido común cuando no exagera razonando. Creo que las ideologías, estas que deberían morir, son las que crean fanatismos. Esas me gustaría que mueran, si es lo conveniente. Si uno pretende terminar con esa tendencia del ser humano a fanatizarse y a seguir líderes mesiánicos y todo eso, tenemos que volver a lo que hablábamos antes, ¿no? A los sistemas de valores. Creo que la génesis de todo sistema autoritario es que hay sociedades que permiten determinadas cosas porque no ha entrado en su ADN determinado valor. Por eso le mencioné primero el valor de la vida, porque después uno puede hablar de los derechos de la infancia, de los derechos de los ancianos, puede hablar de la salud, de la educación, puede hablar de muchísimas cosas que tienen que estar instauradas en una sociedad como valores. Y aquel que no lo entienda está dejando la puerta abierta para el autoritarismo de cualquier tendencia, porque las sociedades poco ilustradas son mucho más permeables a las ideas complejas, y las ideas complejas en realidad son aquellas ideas que pueden tener consecuencias indeseadas en el hombre como individuo, sobre la familia, que yo sigo creyendo que la familia, como decía aquel famoso manual de derechos de educación democrática de Mario Alexandre, la familia es la célula básica de la sociedad. Sigo creyendo que es así. Ya de por sí el manejo de una familia es muy complejo, pero insisto, el desarrollo de un plexo de valores que estén concordados en una sociedad es el punto de partida. Por eso usted habla de los dogmas en las religiones, pasa lo mismo. El problema de las religiones son los fanatismos. Cuando el Papa se junta con referentes de la Iglesia Ortodoxa o de la Iglesia Judía, en realidad lo que están haciendo es, ellos ya tienen valores concertados. Hay valores que ya están concertados, son los fanáticos los que no los conciertan. Pero si ya estamos de acuerdo que la vida vale esto, bueno, muchachos, estamos de acuerdo que la vida vale esto. Bueno, sobre la vida no la discutimos más. Ahora, Martín, voy a esto. Está bien, estamos de acuerdo en eso. Lo que yo noto es que los fanatismos, creo, se crean desde arriba para mantener poderes, porque aún la gente, usted mencionó gente no tan ilustrada, digamos, gente que no le interesa mucho hacer pensamientos abstractos, razonamientos o cosas por el estilo. La gente que está un poco despreocupada por esto de pensar y razonar y leer e informarse, igual tienen sentido común para guiar sus vidas. Y naturalmente, ninguna de esas personas, por más que estén alejadas de esta discusión que estamos teniendo nosotros, supuestamente intelectual, tienen como guía el sentido común. No van a ir solos a un fanatismo, tienen que ser guiados para eso. Es que el sentido común también se construye desde valores. O sea, ese es el problema. Para una madre, un hijo, vale lo mismo sea cual sea la clase social. Ese sentido común que está subyacente en una sociedad sana no tiene que ver con la cantidad de libros que ingirió esa persona durante su desarrollo. Exacto. Tiene que ver con los valores que adquirió. Y los valores se adquieren cuando hay un desarrollo
dinámico y planeado de educación y de comunicación de esos valores a partir de políticas de Estado y políticas públicas, de aquellos que sí tuvieron la fortuna de poder ilustrarse y sí tienen condiciones para conformar los gobiernos y sí tienen condiciones para planificar el crecimiento de los que no tuvieron la suerte de estar tan instruidos para convertirlos en iguales. La igualdad es eso, ¿no? Tiene más obligaciones. Sí, claro que sí. Claro que sí. Eso es fundamental. Pero la igualdad es eso, la igualdad se logra a partir de dar igualdad de derechos a un individuo. No, muchas veces caemos en el error. Cuando yo pongo en un punto de partida la carrera de cualquier persona y lo pongo frente a una real igualdad de derechos, no un simple enunciado, es cuando yo lo pongo en la escuela primaria obligatoriamente. En ese momento estoy trazando un punto de partida que, por supuesto, mi padre no era un multimillonario, mi vida fue un poco más azarosa quizás que la de una persona que haya tenido una buena base de fortuna. Pero si el sistema de valores que primaba en esa familia no era bueno, lo que queda como producto después es un muchacho que tuvo más dinero, pero no fue más que eso, un muchacho con juguetes más caros. Claro. Como se dice irónicamente, un pobre millonario. Sí. Eso el pobre millonario es una figura que se ha utilizado mucho en la literatura, es una ironía, pero en definitiva todo ese tipo de cosas tienen una base cierta. No es el dinero el que hace la felicidad, pero sí la ignorancia seguramente hace la infelicidad. Sin duda, ahí estamos de acuerdo, totalmente. Sí. Marta, ¿tiene alguna inquietud? Sí, le quería preguntar por el libro. Historia de silencio. El libro. Bueno, el libro, yo, a ver, si tendría que ser monográfico, trato de reducirlo. Sí, el libro surge a partir yo descubro un tema gravísimo de derechos humanos en China. Lo descubro por casualidad, caminando por Nueva York, producto de mi trabajo, de mi profesión. Estaba en Nueva York, descubro este tema, que era una jaula con una representación de una persona que estaba sufriendo una tortura. Después de ver varias situaciones iguales en Nueva York, me acerco a preguntar. Yo en esa época estaba en la radio, quise hacer un reportaje porque me explicaron que eran perseguidos por el régimen chino. Empecé a escarbar y cuando me quise dar cuenta era tal la cantidad de información que había. Información aparte de Naciones Unidas, de Human Rights Watch, de un montón de organismos de derechos humanos, que decidí darle un enfoque muy concreto y estuve trabajándolo al aire en la radio durante meses. Y cuando salí del aire, cuando terminé el ciclo del año 2004... me pareció que era poco lo que había hecho en la radio, decidí escribir este libro que se baja gratuitamente porque no es un libro comercial. Sí es ameno, es entretenido, se lee fácil, se lee en 2 o 3 horas. Y por eso me voy a permitir, es www.historiadesilencios.com.ar. historiadesilencios.com.ar. Se baja de ahí y resume, el libro se explica a sí mismo. Bueno, pero Martín, cuéntenos algo que nos contó fuera del aire sobre... el Falun Dafa. Claro, esa costumbre que nació en China como un sistema... como una disciplina espiritual. Disciplina espiritual, ejercicio, liberación de energías, concentración, como se llame, y provocó una serie de reacciones que son muy interesantes. Tiene que ver con lo que hablábamos antes, regímenes totalitarios. El régimen comunista chino tuvo una de las peores atrocidades que cometió fue la matanza de la plaza Tiananmen. Famosísima. Mataron estudiantes, les pasaron literalmente por encima con tanques. Sí. Entonces, fue tal la caída de la popularidad del gobierno chino que no sabía cómo hacer para volver a ganar consenso, porque aún teniendo las armas, el consenso en China es muy importante porque tiene una masa crítica muy fuerte, son 1.300 millones de habitantes. En esa época surge una práctica parecida a Tai Chi Chuan que se llama Falun Gong. Falun Gong, el nombre. La diferencia es que Li Yongji, que es el creador de esta disciplina, escribe un libro y el libro se empieza a difundir y la gente por primera vez puede aprender una disciplina, porque la enseñanza en China parece casi caricaturesco cuando uno piensa en el pequeño saltamontes, no en Kung Fu, pero es así, es directa. Ese tipo de disciplinas siempre eran de maestro a alumno. Con este libro donde se mostraban los ejercicios en gráficos, que era una cosa revolucionaria, y al poco tiempo tenían 100 millones de practicantes. O sea, la gente sola hacía la práctica en lugares públicos. Claro. Iban a las plazas. En China tampoco hay gente que tenga casas. El concepto de casa que tenemos nosotros con un parque, un patio, un fondo, un balcón o algo, olvidémonos, no es así. Claro. Viven hacinados en general. Salvo los millonarios, que ahora tienen 10 millones de millonarios en China, tienen una clase de millonarios bastante importante, pero la gente no tiene espacio, entonces se vuelca a las plazas públicas a hacer ejercicios. El único problema es que esos ejercicios se hacían bajo un lema que es verdad, benevolencia y tolerancia. No pega con el régimen chino ni pegándolo con la gotita, no hay forma. Entonces, el régimen chino en un momento se dio cuenta que 100 millones... ¿Bases? ¿Cuáles son las bases? Las 3. Verdad, benevolencia y tolerancia. Recordemos bien eso.
100 millones de practicantes de Falun Gong, y acá viene el número complicado. El Partido Comunista Chino tiene 60 millones de afiliados. Sí. Son pocos en relación a la población china, pero son unos cuantos, ¿no? 60 millones. Pero los practicantes de Falun Gong eran más. Entonces, al que en ese momento era premier chino, que era Jiang Zemin, en el Politburo lo llamaron y le dijeron: vení, arregla esto, que fue una idea tuya, porque ellos habían impulsado a los practicantes de Falun Gong a ver si recuperaran esa popularidad perdida en Tiananmen. ¿Lo promovieron o lo toleraron solamente? No, lo promovieron. Hicieron publicidad oficial bajo auspicio del Ministerio de Salud chino, diciendo que la gente que practicaba Falun Gong vivía mejor, concretamente. ¿Y cómo dieron vuelta a eso? Porque después la gente que practicaba Falun Gong, aparte de que vivía mejor, pensaba mejor y decía cosas que a ellos no les convenían, y seguían creciendo cada vez más. Ajá. Entonces los reprimieron, los persiguieron, los encarcelaron. Hoy en día hay un millón de prisioneros en campos de concentración en China porque son practicantes de Falun Gong. ¿Conoce, Martín, cuál fue el argumento del gobierno para perseguirlos? Sí, fabricaron todo un escenario donde decían que eran terroristas, que hacían prácticas de sectas, que se autoinmolaban, que se quemaban vivos y una cantidad de cosas que son atroces, que ha sido comprobado por las Naciones Unidas. No era cierto. No, una locura. No. Pura propaganda del sistema, nada más. ¿No decían que lo desestabilizaban? En realidad, el problema que tuvieron ellos es que comprendieron la debilidad del régimen chino a partir de la burrada que hicieron con Tiananmen. Se dieron cuenta que ya no tenían tan seguro. Y hoy en día les está pasando. Las redes sociales, la tecnología les está pasando por encima. Ellos han censurado los buscadores, los motores de búsqueda de Google y de Yahoo. Están censurados en China para algunas búsquedas. Hay parámetros que uno carga en los buscadores. Todo lo relativo a Falun Gong, por más que uno ponga Falun Gong, no arroja resultados, porque Google y Yahoo tuvieron que acceder a eso para poder acceder al mercado chino. Conozco los convenios, sí, claro. Ese es el problema. Entonces, aún así, pretender frenar la información en Internet realmente es utópico, es como pretender parar el agua. El agua siempre se filtra y la información siempre se filtra. Ellos han sido muy celosos, han perseguido gente, de hecho, entrevistados que he tenido yo en Buenos Aires, extranjeros, los han seguido y amenazado en Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires han amenazado a personas que habíamos entrevistado nosotros. Pero la realidad es que China es el grandote del barrio. China es el grandote del barrio. Y encima el grandote del barrio tiene todos los recursos. Ese grandote del barrio millonario con armas, con recursos. Bueno, lo que usted comenta es preocupante, porque estamos hablando de un país que puede ser en poco tiempo potencia mundial, primera. China ya es el factor de equilibrio o desequilibrio en el mundo. O sea, yo lo único que puede llegar a pasar, hay algunos datos de la economía que son interesantes y que son indicadores de clases medias en crecimiento. Hay una marca de automóviles muy poco conocida que se llama Maybach. El Maybach es un coche que fabrica Mercedes-Benz en una división de automóviles de lujo para competir con Rolls-Royce. Estamos hablando de coches de 250, 300, 350, 400 mil dólares. Para empezar a hablar. El Maybach se vende prácticamente en su totalidad en China. Hoy en día hay más Ferraris en China que en Estados Unidos. Lamborghinis, Maseratis. Algo está cambiando. Increíble. O sea, usted comentó que había unos no sé cuántos millones de millonarios. 10 millones. O sea, quiere decir entonces que algo anduvo mal en el reparto de riqueza, porque el socialismo tiene otro punto de vista en cuanto al reparto de riqueza. ¿Qué funciona? No anduvo mal el reparto de riqueza. El reparto de riqueza fue un discurso vacío. Era adueñarse del poder, fue toda la revolución china, el comunismo, la idea de que el campesinado seguía siendo pobre. Bueno, en eso sí lograron estabilidad, porque el campesinado chino sigue siendo pobre. También es cierto, por lo que tengo escuchado y leído, que los campesinos chinos son muy reacios a cambiar, a modernizarse, por supuesto, a hacer lo que les convenga. ¿Es cierto? Sí, absolutamente sí. China es muy complejo. Mire, Carlos, es un tema que me genera mucho respeto, pero por respeto hacia ustedes también tengo que explicarle que yo, a pesar de haber escrito un libro sobre China, no soy sinólogo, no soy un especialista en temas de China. Por supuesto, he recibido mucha información, he hablado con muchos ciudadanos chinos, inclusive exiliados, perseguidos por Falun Gong, pero no es un tema sencillo el análisis de China hoy. Hay especialistas que han escrito libros y que realmente han investigado mucho más que yo y en forma más seria. Lo que yo le estoy dando son datos emergentes de la realidad que uno ve todos los días. Es interesante el tema ese porque, claro, es una incógnita China.
Tenemos un ocurre? llamado. ¿Alguien llama? Bueno, perdón. Hola. Participemos para Marta. Hola. ¿Quién habla? Buenas tardes, mi nombre es Elio Norbert. Estaba escuchando y quería felicitarlos por el invitado que tienen hoy, y me pareció muy buena la idea y cómo está encarado lo de los almuerzos, que ya estaban hablando hace un ratito. Quería ver si había alguna forma de participar o si tienen algún tipo de publicación o algo así. Déjenos sus datos y nosotros buscaremos. Déjenos por favor los datos y luego o me manda si quiere al mail mío y yo los pongo en contacto con la organización. ¿Está bien, Martín? Bueno. Correcto, sí, gracias por su llamado ante todo al oyente. O el suyo, Martín. Helio, por supuesto, le doy una primicia, no lo había hablado con el doctor, pero en muy poco tiempo Unión Argentina va a tener una publicación en internet, justamente porque inclusive estamos pensando, otra primicia más, Helio, estamos pensando, me han propuesto hace poco, ¿por qué no llevamos a veces a algún pequeño grupo de jóvenes estudiantes para que vean que hay otra forma de hacer democracia? Me parece excelente idea. Bueno, le Dele agradezco su mucho mail. la atención. ¿Puede ser? Disculpe. ¿Cómo? Acá le va a dar su mail si quiere, Martín. Si quiere me puede escribir a bolsico@yahoo.com. bolsico@yahoo.com. Correcto, Helio, le agradezco su llamado. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Adiós. Buenas Gracias. noches, gracias. Bueno, efectivamente coincidimos con el oyente, lo dije al inicio y lo sigo diciendo. Esto de los almuerzos, las reuniones, porque lo de almuerzo es importante. No comimos demasiado, le comento. No pero la comida es buena, ¿eh? No fue el menú problema. es bueno. No fue, El menú es bueno. Sí, no fue buena, pero digamos, estábamos más atentos a lo que ocurrió. No sé, Marta, si comió mucho. No. Estábamos más atentos a lo que ocurría. Claro. Y desde ya, prepárenlo a los comentarios. invitados que coman antes o después porque no tienen tiempo de tomar un bocado. Bueno, ahora si me permite le cuento un pequeño detallito de entre casa, que es en general justamente por tener tiempo de radio. Yo le voy diciendo al invitado, ¿tenés hambre? ¿Querés comer? ¿Te gusta ese plato? Entonces editorializo alguno de los comentarios y le doy tiempo por lo menos porque yo a veces lo digo, en el último almuerzo lo dije, termina el invitado yéndose después de haber tenido una comida excelente, de un restaurante excelente, saliendo corriendo a comerse una hamburguesa en algún lado porque no pudo tocar un plato. Es que eso me pareció a mí, que el invitado tuvo tantas preguntas y además desarrolló en profundidad, seriamente, tuvo críticas, las contestó, estuvo muy acertado todo, que me quedó la duda, ¿por qué tan poca gente invitada? ¿No se puede manejar diferente eso? No, o sea, sí se podría manejar diferente en otras condiciones, o sea, uno tendría que manejarlo en un auditorio de otra magnitud y tener oyentes que no estén sentados en esa mesa, que no puedan participar de las preguntas, porque descubrimos la mecánica. Le confieso que cuando dijimos el tope son 40 invitados, es porque la mesa, esto se hace en el Salón Renault de la Alianza Francesa, que tengo que agradecer públicamente a la Alianza Francesa porque Precioso realmente salón. es de una magnificencia que se puede. Hay imágenes en internet de cuando el Salón Renault de la Alianza Francesa fue reformado y refaccionado por artesanos del Teatro Colón. Es una belleza, Lugar hermoso. pero no entra una mesa más grande. Entonces dijimos, bueno, 40 es el límite, arranquemos con esto. Pero vamos a esto, ¿no es un poco la política de ustedes no difundir demasiado lo que están haciendo? En realidad la política nuestra es no permitir que entren periodistas como periodistas. O sea, si es un profesional que aparte se dedica al periodismo, pero no entra como periodista. Porque pasan algunas cosas curiosas. Hace poco uno de los invitados trajo gente de prensa de su equipo y después salió una publicación diciendo, bueno, este grupo de centro-derecha, yo no tengo nada contra la centro-derecha, pero no soy de centro-derecha, ni Unión Argentina tiene una postura política tomada. Bueno, pero Martín, escuche esto de centro-derecha, hoy es una forma de decir, el que está hablando es progresista y el otro no. Es una especie de muletilla que toma lo que quieren ser progresistas de lengua, entonces al que no le gusta como opina es centro-derecha. Claro. Para mí se acabó el centro, la derecha y la izquierda. Hoy hay gente honesta y hay gente no honesta. Hay políticos capaces y políticos no capaces. Esto es del siglo pasado, en mi opinión. De todos modos, vuelvo al tema de la difusión. Ustedes no tienen mucha difusión y ahora que están hablando de una página web o difundirlo, me parece interesante. Pero ¿no podrían hacer ustedes un lugar aparte que aunque sea tipo videoconferencia, más gente vea estas reuniones que son tan interesantes? Porque comprendo que más de 40 harían imposible contestar las preguntas. Estoy de acuerdo. Pero mucha gente merecería ver este tipo de cosas. Mire, Carlos, nosotros somos constructores. Básicamente somos constructores. Tratamos de que se construyan ideas en un pequeño taller. Esto tiene una escala artesanal.
Yo me imagino que cuando uno tiene que construir un chalet no pone 2.000 obreros porque si no la mezcla queda mal repartida. Ya está en el momento Entonces, de ampliar. Quizás estemos en un momento de ampliar, pero me parece que la forma de ampliar es también poder transmitir las ideas. Gracias a la invitación suya, por ejemplo, es poder empezar a explicarle un poco a la gente qué es lo que hacemos, pero hay un montón de personas que tienen ese tipo de inquietudes. Yo he sido invitado a hablar en más de una oportunidad en algunos clubes y algunas asociaciones de estos mismos temas que hablamos en Unión Argentina. Lo que pasa es que uno intenta no ser autorreferencial y a mí me parece mucho más importante que hable Cristian Ritondo, que está en la legislatura, que hable yo, que me van a mirar y decir quién es, sinceramente. No, de todos modos, como la idea en sí esencialmente es valiosa por esta forma civilizada de discutir ideas, porque ustedes invitan a personas de todo el espectro político, económico, gremial, eso es muy valioso. Insisto, me quedó la idea de que merecía ser visto por más gente esto. Aunque parto de la base, perdónenme que me meta en vuestra actividad, la cual aprecio mucho, parto de la base que efectivamente no sería conveniente que más de 40 estén haciendo preguntas, porque si no es imposible, eso sería un estadio de fútbol discutiendo cosas. No, el mecanismo es bueno. Tal vez me atrevo a opinar, perdonen el atrevimiento, que merecería una difusión, porque lo que ustedes hacen es muy valioso. Lo que vamos a hacer va a ser difundirlo en un newsletter en breve, que eso va a ser lo que va a estar disponible en internet, que lo estamos en este momento analizando cómo hacer para que no sea aburrido. Y hay una cosa que también es importante que yo le diga. Muchos de nuestros invitados, que son personas muy importantes de la sociedad, a veces prefieren que no haya trascendencia pública porque muchos de ellos vienen a escuchar, hacen una pregunta puntual, comen y se van en la mayor de las discreciones. Y nosotros tratamos de no exponerlos innecesariamente, no queremos convertirlo en una vidriera. Claro, justamente ese carácter de ámbito cerrado que tiene, me sigo que metiendo. propicia la buena comunicación. Martín, me sigo metiendo. Me parece bien. Pero entonces el Juan famoso, que no quiere figurar, hará la pregunta diciendo Pedro Pérez y se acabó la cuestión. Sí, por supuesto, pero todos nos conocemos. Una foto a veces muestra caras y hay gente que prefiere que no, porque justamente para que tengan esa libertad, como la mesa, a veces las mesas son divertidas, mire, le digo, a veces las mesas son muy divertidas, porque hubo uno de los almuerzos donde uno de nuestros invitados, que era un invitado bastante prominente, que representaba a nada menos que la DAIA, por el tema tan terrible ante el atentado a la AMIA, y uno de los que estaba en la mesa había sido un fiscal que había sido recusado por ellos y pudieron coexistir. Eso es lo que vale en todo esto. Bueno, claro que sí. Que nos estamos yendo, Marta, nos están diciendo que se acabó el tiempo. Ha pasado muy rápido, ha sido muy interesante. Otra vez le vamos a preguntar sobre los programas que hizo en radio y demás. Vamos a conversar otra vez. Hoy ya estamos en el cierre y no me gusta que me odien. Vamos a hablar otra vez con Martín Bermúdez porque creo que tenemos mucho para conversar, interesante. Más material, ¿no? Por hoy le agradecemos nada más porque el tiempo se ha ido. Muchas a los gracias. oyentes los saludamos. Martín Bermúdez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y muy buenas noches a toda la audiencia también. Ha sido muy grato. Buenas noches, amigos. Bueno, hasta buenas la noches semana a que viene. todos y los esperamos el jueves, como siempre, de 20 a 21 horas. No se vayan todavía porque viene Café de por medio. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina.